desconexión, pero creo que estamos metiendo mucho esfuerzo a esto, a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Los CITES en particular, y eso es realmente lo que va a reflejar la realidad estratégica, ¿no? Muy bien. Ese es un aspecto que me parece bastante sensato, ¿no? Desde el punto de vista de los planes de los CITES de Lima, de Arequipa y de Trujillo. En ese contexto, yo te envié, no sé si recibiste o si has tenido tiempo de revisarlo, porque tienes una agenda complicada, me imagino. Pero la pregunta era, ¿cuál es la visión estratégica del ITP? Entiendo que el deseo es que las empresas de Perú y Calzado de Perú sean cada vez más competitivas, más productivas y más innovadoras, ¿no? Entonces, Claro. desde el punto de vista de la dirección, ¿cuál es esa visión en función de estos aspectos que se plantean en esta lámina? O sea, me preguntas cuál es la visión estratégica con respecto a cuero calzado o en general del ITP, porque acá las preguntas, la primera pregunta dice cuero calzado, ¿no? Sí, sí, claro, me imagino que la visión estratégica del ITP será una visión sombrilla para todos los demás, ¿no? Sí, En, claro. en cierta forma. Yo creo que posicionarnos como una entidad que aporte o sea, posicionarnos y realizarnos como una entidad que aporte a la competitividad de las empresas en base a la innovación, y que, digamos, seamos relevantes para varios, o sea, para segmentos clave digamos, de la producción nacional, ¿no? Entonces, para eso definitivamente hay que transformarnos todavía internamente en muchos sentidos para poder ser esa organización, ¿no? Y responder a las necesidades de las cadenas productivas. Entonces, eh, si hablamos de transformación interna, yo diría que hay muchos espacios por cubrir, como ya lo he mencionado en las anteriores entrevistas, y hablo de, bueno, es que si te das cuenta, cuando hablamos de ITP, yo estoy muy focalizado en este proceso de construcción institucional, ¿no? Que es todavía una cosa que he visto muy lejos de lo ideal, ¿no? Entonces, sin embargo, los CITES tienen que preocuparse por la cadena, ¿no? Y por ver cuál es el impacto que tienen hacia sus clientes. Entonces, es una visión compartida, ¿no? Pero eh, en mi enfoque, para los próximos 2, 3, 4 años, todavía hay mucho trabajo interno por hacer para lograr que esta entidad sea lo suficientemente rápida, lo suficientemente digital, lo suficientemente orientada por misión, ¿no? Lo suficientemente, en general, de gestión privada o de gestión de velocidad privada, ¿no? Para que podamos responder a esa expectativa, ¿no? Entonces, yo creo que los próximos años vienen por ahí y los CITES tienen que hacer su trabajo, pues, ¿no? Entonces, eh, no sé si estoy siendo medio enredado, pero, o sea, podría yo decirte que lo que buscamos es la competitividad de las empresas, ¿no? Y eso que es lo que está en todos los planes, pero hay que ser realistas en lo que viene en los próximos años y todavía el ITP tiene mucho por mejorar, ¿no? Claro, claro, sí. En ese contexto, la, la, la dimensión pública de los CITES apoyando a los sectores productivos. Vimos la vez pasada cuando hablamos que tenía algunas limitaciones. Y en este contexto final de generación del plan estratégico, la pregunta que surge, que vamos a ver un poco más adelante también, es a través de qué procesos el ITP puede empoderar a esos sitios para que en el ejercicio de función
puedan operar como operan los centros de innovación tecnológica que son referentes en otras partes del mundo, ¿no? Y también, por supuesto, en qué medida esa respuesta de los CITES se vincula o se relaciona con un tipo de extensionismo tecnológico que responda a la característica de la cadena de valor industrial a la que ellos sirven en Perú. Es decir, vamos a ir a un proceso de construcción de entidades capaces de operar con todos los segmentos de mercado, las micro, las pymes, las grandes, ¿no? Trabajar diferenciadamente con los distintos valores, ¿verdad? Y a partir de qué mecanismos de relación con las empresas, que son realmente al final las que determinan la transformación que se quiere llevar a cabo. No sé si me enredé demasiado en lo que dije. No, bueno, es complejo, pero sí creo que cuando hablamos de extensionismo tecnológico, y yo también, digamos, hay un quiebre también sobre lo que se pensaba antes en los CITES, creo yo, y lo que se piensa ahora, ¿no? O sea, más por mi lado, ¿no? O sea, por el lado de la dirección, digamos. Y es que siempre se ha intentado posicionar a los CITES como los centros de innovación, ¿no? Y se usan muchas referencias extranjeras para enfocar este tema de innovación, ¿no? De frontera, ¿no? Y si bien yo creo que ese es un rol, el rol que lo hace de mayor impacto en la productividad en el país, yo creo que tiene que ir más al lado, como decía en las primeras entrevistas, del extensionismo, en la gran masa de unidades productivas con potencial de crecimiento, no en todas, obviamente. Entonces, esto hace que el rol se enfoque más en justamente todos los temas de asistencia técnica, ¿no? De calidad, ¿no? Y eso implica que la parte de innovación e investigación, si bien es algo fundamental, tiene que tener pues también, tiene que haber un equilibrio, ¿no? En los esfuerzos en cada rol. Entonces, yo creo que nuestro foco principal es la MIPE con potencial, ¿no? La MIPE que puede crecer y convertirse en pequeña, mediana, o la MIPE que puede articularse en cadenas de valor con mucho mayor valor, digamos, mucho mayor sofisticación, modernidad, tecnología. Y también tenemos un segmento que está más enfocado en innovación propiamente, ¿no? En desarrollo de nuevos productos y servicios, que es un poquito más gourmet, digamos, ¿no? Y que también tenemos que tener esa orientación, pero es menor, digamos, el esfuerzo que vamos a invertir ahí. O en todo caso debe ser un esfuerzo que se invierte y que se realimente, ¿no? Que se autofinancie, ¿no? Y nuestro esfuerzo mayor debe ser más bien en lo primero, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, yo creo que sí es necesario que este extensionismo se modernice, ¿no? Ya estamos hablando de muchos temas de digitalización, muchos temas de innovación en modelo de negocio, ¿no? Que creo que hay que fomentar con mucho mayor fuerza, y ya no solamente quedarnos en los temas de las normas, que tienes que cumplir la norma, no tal, porque con eso logras vender en el mercado, ¿no? En WOM, ¿no? O logras entrar en supermercados modernos, digamos, ¿no? Sino que también tenemos que empezar a pensar en que este extensionismo tiene que llevarlo a la innovación, pues, ¿no? A la innovación y a la utilización de herramientas modernas que ya están transformando toda la actividad productiva y que no se pueden, no podemos desconocer, ¿no? Y también todo el tema de modelos de negocio que hoy en día pues está generando muchísimo valor en muchos lugares, y aquí en el Perú todavía está en un proceso básico, digamos, ¿no? Entonces, por la naturaleza del consumidor, por una serie de cosas, ¿no? Pero creo que hay mucho por trabajar ahí, ¿no? Y eso también yo lo marcaría dentro del extensionismo hacia la MIP. Sí, ese punto me lleva justamente a una de las láminas que yo quería plantear, que es esta. Aquí tenemos, en el lapso de tiempo, hablando del plan comienza este año y termina en 2024. En lo que tú acabas de decir, ahí está implícito una gran transformación de la cadena de valor hacia empresas que tengan posibilidades de crecer, ¿sí?
está también implícito en la problemática de que las tecnologías han estado cambiando y siguen cambiando radicalmente, que los modelos de negocio de las empresas son distintos y cada vez más basados en ciencia, en tecnología de punta. Entonces, un extensionismo que se dedique solamente a la parte de ensayo y de ciencia técnica de laboratorio, por supuesto que no está cumpliendo con esta condición. Entonces las empresas no van a poder competir de cara, de cara al futuro, ¿no? Entonces digamos que es lo que tú acabas de decir, realmente. Entonces, en ese contexto, uno de los planteamientos que nos parece interesantes eh, considerar es que realmente lo que está planteado es intervenir en una cadena de valor industrial para hacerla más competitiva, más productiva. Y en esa intervención hay dos aspectos que son fundamentales, uno social y el otro tecnológico. Pero el social es uno de los más, bueno, no es uno, no, es el más importante de todos, porque la competitividad depende de la creatividad, la cultura, y esos aspectos son aspectos, tú puedes comprar la tecnología, pero el pensamiento creativo, la imaginación está en las personas. Y entonces, en ese contexto, cualquier intervención que se plantee nos dice que los sitios realmente en esa realidad están actuando como agentes de cambio de un proceso de transformación. Y entonces, el, el, allí la pregunta que yo me hago es, no es parte, no es eso una responsabilidad en gran parte del ITP, el de producir los agentes de cambio y de construir los modelos que van a determinar las nuevas modalidades de extensionismo tecnológico. Sí, sí, te entiendo, ¿no? Y de hecho, cuando yo tengo, justo ahora estaba en la presentación con los gobiernos regionales y les mostraba mis 3 objetivos o 4 objetivos estratégicos en la red, y el tercero es efectivamente el cambio tecnológico, es decir, el lograr que estas actividades productivas tradicionales, ¿no? Que pueden ir incorporando conocimiento, digamos, progresivamente, ¿no? Buenas prácticas, etcétera, realmente en algún momento den un salto, ¿no? Hacia otra forma de hacer las cosas que pues sea 1000 veces mucho más eficiente, digamos, ¿no? Y esto implica pues un proceso también de ciencia, tecnología, de investigación. Y lo que yo decía hace un rato era, si bien nuestro foco debe estar en extensionismo, debemos también ver la innovación, ¿no? Pensando siempre en el uno a uno, ¿no? En cómo atendemos a la empresa con los servicios. Pero cuando hablamos también de rol más de investigación, de instituto de investigación, que es un rol que está un poco distorsionado también, creo que sí hay un espacio importante donde tenemos que trabajar para ver cómo van a ser las cadenas productivas en el futuro, ¿no? Y trabajar en el proceso de líneas de investigación, ¿no? Y que trabajen justamente los cambios en los materiales, en las formas en los compuestos bioactivos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con justamente transformar estas cadenas hacia unas de mayor sofisticación, ¿no? Y eso es un proceso de largo plazo, ¿no? Entonces, por eso yo digo que sí, eso hay que construirlo y hay que irlo trabajando, pero mi urgencia es lo primero, ¿no? Es lograr que estas MIPES empiecen a crecer y den un salto, pero efectivamente sí también es un proceso importantísimo para el ITP, ¿no? Y es, como te digo, parte de mi cuarto objetivo estratégico, perdón, de mis 4 objetivos, que quizás sería bueno compartirlos, ¿Cómo no? y son los que yo presento, digamos, en mis presentaciones, ¿no? Cuando hablo, ¿no? Del ITP. Bueno, te doy espacio de compartan. Sí, ya. Ya, perfecto. Deme un segundo, dame un segundo. ¿Dónde estamos? ¿Estoy compartiendo? No sé si Sí, estoy sí, sí, sí. compartiendo. Sí, está compartiendo. Estaba compartiendo, ahora no. Y hay que, bueno, ya. Lo que pasa es que la cerré. A ver.
¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí lo vemos. Sí. Ya. Bueno, no, está un poco chico, ¿no? Estos son los objetivos que yo siempre comparto, ¿no? Con el tema de los sitios, ¿no? O sea, a mí me gusta tratar de aterrizar las cosas a acciones, digamos, a acciones bien concretas, ¿no? Y que se puedan reflejar después, o que se pueda traducir eso en los servicios, ¿no? En la intervención. Porque a veces cuando se habla muy macro, en un lenguaje muy estratégico, a veces la conexión entre lo estratégico y la acción a veces es difícil, ¿no? Entonces yo siempre hablo, ¿no? Estos son mis 4 objetivos. El primero es insertar a las MIPES, digamos, en cadenas productivas o cadenas de valor formales y modernas, ¿no? Y por eso ahí está la masa, ¿no? Ahí está el extensionismo y ahí está el salto de calidad, ¿no? Entonces ese es un trabajo que se hace, que se puede y se debe hacer, digamos, con urgencia, ¿no? Ese es el día a día, esa es la gran intervención de la red y por eso ha crecido tanto. Lo otro es la introducción de la innovación, ¿no? Con meter el bichito de la innovación en estas MIPES, ¿no? De tal manera que empiecen a pensar distinto, ¿no? El cambio de actitud, el cambio de organización interna, la ambición para innovar, para hacer algo distinto. Eso también es un trabajo que se hace en el día a día, ¿no? Uno a uno, bueno, puede ser más de uno a uno, pero en general la idea es que se desarrolle de manera sostenida en el tiempo, ¿no? Que se cree una relación de confianza entre la unidad productiva y el CITE, y esto con todos los servicios y cada vez introduciéndolo más en el concepto de innovar, pues obviamente esta MIPE vaya cambiando, ¿no? Y vaya empezando a hacer cosas distintas. Lo tercero es los grandes desafíos tecnológicos y de conocimientos que tienen las cadenas, ¿no? Los grandes problemas sin resolver, y aquí es donde tenemos que realizar proyectos, ya sea con las empresas mismas, ¿no? O ya sea proyectos con las universidades, ya sea con todos, ya sea en el marco de un proyecto más grande, qué sé yo. El tema es que se tiene que buscar que se conviertan estos desafíos en productos, en soluciones, que después el sitio pueda desplegar a través de sus servicios, o que pueda transferir, ¿no? O que simplemente las empresas puedan poner en valor rápidamente, ¿no? Y aquí está la parte transformacional de la cadena, ¿no? Es el rol ya de transformación, ¿no? De estas cadenas tradicionales en cadenas modernas, ¿no? Y finalmente el tema de los servicios, ¿no? Los servicios tecnológicos, los de laboratorio, los de planta, ¿no? Estos que realmente pueden ser privados. La idea es que los servicios de los sitios activen esa demanda y eventualmente salgan de ese servicio para que entre un actor privado, ¿no? No vemos no, yo no creo que esto deba seguir siendo público a través de los sitios de manera permanente, ¿no? Sino que justamente el sitio tiene que estar en la frontera, ¿no? Entonces, una vez que se activa ese mercado, hay un consumo, tenemos que dejar que aparezcan actores privados, que se active el mercado privado y nosotros salir hacia hacer servicios nuevos, ¿no? Más sofisticados, abriendo siempre demandas, o activando demandas que puedan permitir a las empresas innovar, ¿no? Entonces, ese es un poco mi enfoque. Bien. Gracias, Sergio. No sé si en este momento los directores de los sitios quisieran comentar o plantear o decir algo en ese sentido. ¿Compartiendo, disculpen? No. No, ya no. Ya no estás compartiendo. Ya, gracias. Bueno, de algún modo yo creo que las líneas de las que habla Sergio están inmersas un poco en los objetivos de los CITES ya desde hace un tiempo, ¿no? Obviamente es un proceso largo, para el cual todavía nos faltan cerrar algunas etapas, pero creo que vamos alineados en esos objetivos, ¿no? Iván, gracias. ¿Puedo intervenir? Claro. Sí, efectivamente, gracias Sergio, gracias a todos presentes en la reunión. Efectivamente, los centros de innovación tecnológica tenemos que siempre regirnos al PEI, al Plan Estratégico Institucional, para luego hacer nuestro POI, y debe estar muy alineado a los planes, a los objetivos institucionales como ITP. En ese sentido, pues nosotros trabajamos así y estoy completamente de acuerdo en los planteamientos que hace nuestro director ejecutivo para, obviamente, como dice, aterrizar las ideas y estar muy de cerca
al empresario, ¿no? Entonces, en ese trabajo, pues, estamos sumando siempre a las propuestas, a las ideas de nuestro director. Muchas gracias. Miguel, ¿algún comentario o hay más? Gracias Iván, gracias Gretel. En este proceso, Continúa, creo, Carlos. ¿No? sí, no, un aspecto que en este proyecto hemos visto con mucha claridad es que, digamos, la participación empresarial como actores proactivos, la masa crítica de empresarios y emprendedores es fundamental, ¿no? Un poco para orientar esa idea, si uno hiciera un ejercicio rápido de escenario, pensara en el papel del marco político institucional y en el papel de las empresas, ¿verdad? Podría tener, en principio, un conjunto de escenarios que podrían ser estos cuatro, por ejemplo. El tema que nos llama la atención, ya lo hemos tocado la vez pasada, tiene que ver con cómo se promociona un rol cada vez más participativo de las empresas en el proceso de crecimiento, incluso de apoyo a la gestión de los sitios. Cuando uno mira las experiencias que son referentes, cuenta siempre detrás del centro con una masa de empresas que lo apoyan, lo consideran su socio tecnológico y además negocian y promueven oportunidades de acceso a fuentes de financiación para investigación, para desarrollo, para formación, ¿no? En el contexto peruano hemos visto que esa figura está creciendo, pero aún no ha alcanzado un nivel significativo de consolidación. Y la pregunta que nos hemos hecho es, dado que en este proceso está los CITES, está ITP y está también Produce, ¿verdad? ¿Hasta qué punto por parte de los actores del gobierno se pueden generar espacios novedosos para que se promueva esa articulación y esa asociatividad que es fundamental para que las empresas puedan crecer, ¿no? Y que para los CITES, contar con ese tipo de apoyo ayuda al marketing, ayuda a la formulación de los proyectos de cara al futuro y por supuesto lo va a hacer capaces de trabajar, investigar y prestar servicios en las zonas de mayor impacto sobre la cadena de valor de cuero y calzado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta sería, ¿existen mecanismos públicos promotores de esa asociatividad? Una asociatividad, ¿te refieres a la público-privada, no? Sí. Yo creo que los mecanismos son débiles aún. Hay mecanismos ad hoc. Los propios CITES tienen mecanismos ad hoc para relacionarse con el sector privado que en algunos casos han funcionado mejor que en otros, pero yo creo que todavía hay una necesidad de mejorar esos mecanismos, ¿no? Estamos trabajando hacia eso también, pero es un trabajo arduo, ¿no? Porque de alguna manera la velocidad de gestión tiene que ser mayor en todo aspecto para poder responder a esa necesidad, ¿no? A esa realidad del mercado. Entonces,
Yo creo que hoy en día los mecanismos no son los óptimos, pero sí nuestra capacidad o nuestro enfoque es también bastante ambicioso, es decir, crear los mecanismos, ¿no? que se necesiten. Si no los hay, crearlos, construirlos, impulsar cambios normativos de rango de ley, ¿no? Hacer los, entre comillas, los lobbies necesarios para lograr mayores presupuestos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Así que ese rol sí lo tenemos bien claro, ¿no? En esta gestión hemos impulsado 2 cambios de ley, hemos obtenido fondos, digamos, en muchos momentos cuando no era posible, ¿no? Y seguimos en eso, ¿no? Entonces sí creo que hoy día no existen todos los mecanismos que necesitamos, pero sí existirán, espero, en el futuro, ¿no? En el futuro cercano. Vale, en el caso, en uno de los trabajos con los CITES, se planteó la posibilidad de tener, en ese sentido, una reunión de trabajo, ¿no? En el cual estuviesen los 3 niveles, y que de esa manera pudiesen concretarse experiencias que conduzcan a catalizar, a acelerar lo que tú planteas. Porque si yo vuelvo a esta lámina, ¿verdad? Cuando ITP dice tenemos que hacer posible que las grandes empresas, que las microempresas, las MIPES, emigren hacia sectores más competitivos, que tengan distintos modelos de negocio, que tengan, que no estén limitadas a mercados de bajo coste, ¿no? Ahí hay un trabajo extraordinario y que puede ser muy productivo y muy transformador desde el punto de vista de esas empresas, pero el papel, el rol dinamizador de esas empresas tienen que serlo, como pasa aquí en España, por ejemplo, en otros países, las empresas. Y la creación de los espacios, las empresas tienen que potenciar, como ya dije antes, a los sitios como sus socios tecnológicos. Y los mecanismos de cómo eso se lleva a la práctica tienen que acompañarse con lo que tú planteabas antes, acciones específicas, no quedarnos en el discurso estratégico, sino decir, bueno, ¿qué tipo de medidas hacen falta para que los sitios puedan articular a esas empresas? ¿Qué tipo de herramientas, de mecanismos se pueden usar a corto, medio y largo plazo, ¿verdad? Para que los objetivos de los planes estratégicos encuentren el espacio para implementar las medidas que ellos creen que son convenientes para que el sector crezca, ¿no? Y eso espera que no se mueve la segunda. Nos trae nuevamente a el monitoreo de esa metodología de intervención. Nos trae a los indicadores, nos trae a los instrumentos que van a poder verificar que en la práctica eso se está haciendo. Y sobre todo a la necesidad de contar con una instancia, que en este caso puede ser el ITP, que, como dije antes, impulse el modelo de referencia que va a dar lugar a los cambios que hacen falta en el sector. No solamente para el colegio de calzado, sino para todas las industrias que dependen del Ministerio de la Producción. Entonces, ahí mi pregunta sería, ¿de qué manera se puede implementar ese proceso de construcción
de esos modelos de referencia que van a ser la base detrás de todo lo que sea el nuevo modelo de crecimiento tecnológico y, por supuesto, la mejora de las empresas para que puedan competir con más éxito en los mercados locales y también globales. No sé si ahí los directores tengan alguna opinión. ¿Podemos darle la palabra a Carlos? ¿Cómo no? Por supuesto, claro. La verdad, Carlos, me he enredado un poco en la pregunta. No me hallo todavía, en verdad. No sé si Miguel ahorita la llegan a aclarar, pero De no sé repente si... podemos resumir la pregunta, Carlos, para Sí, ir ¿cómo directo no? al grano. Voy a Yo resumirla. también me enredé un poco, la verdad. Yo sí, lo voy a resumir, tienes razón. Igual me extendí demasiado y no fui a la pregunta directa. La construcción de un nuevo modelo de extensionismo tecnológico, así como nuevos procesos de conversión de las MIPE en empresas cada vez más innovadoras, que puedan crecer de micro a pequeña y mediana, es un proceso que exige la implementación de varios modelos de operación de trabajo, la construcción de sistemas para llevarlo a cabo y el monitoreo de esos modelos, el monitoreo de esos sistemas, ¿no? Y entonces, digamos que una instancia tendría que asumir el papel de generar ese modelo de referencia y de validarlo en la práctica para que sirva como la hoja de ruta para todos los sitios, independientemente de la cadena de valor en la que estén. Bueno, dale. No, pero no te quiero cortar, dale. Si ya estás con la idea en la lengua, dale. En realidad, yo creo que la pregunta en todo caso, sigo sin la precisión, pero entiendo que lo que nos estás preguntando, Carlos, es que si nosotros estamos dispuestos a implementar esos nuevos cambios, a hacer el seguimiento y a la implementación. Eso es lo que quieres decir, la verdad, porque de ser así, la respuesta es sin duda, sabemos lo que nos está pasando en este momento en cuanto a cambios, nuevas estrategias, nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevos sistemas de trabajo, obviamente, y por supuesto que estamos trabajando en ello como equipo y dispuestos a aplicarlo simplemente, ¿no? Como decía nuestro director ejecutivo, ahora tenemos que avanzar un poco más rápido, seguramente a él le gustaría que corramos un poco más y estamos en ese intento, o sea, nuestra intención, nuestro interés, nuestro compromiso, no solo con el ITP, sino con el sector empresarial, es ese seguramente, y yo también siempre transmito a mi equipo, o sea, tenemos que ponernos metas y retos altos, y también tenemos que ponerle metas y retos altos a los empresarios, ¿no? Porque muchas veces yo ayer que tuve reunión con mi equipo me decían, pero ellos no tienen esto, ellos no hacen esto, o no saben hacer esto. Bueno, el reto es tener que enseñarles a que lo hagan, a que lo practiquen y que lo tengan. O sea, no queda otra alternativa en este medio en el que nos estamos desenvolviendo y que nos viene más, ¿no? Nos viene la avalancha de cambios más rápidos. Gracias, Carlos. Gracias, Gretel. Eso no me queda duda y además lo hemos recogido así en el diagnóstico que hemos hecho. Creo que ahí estamos totalmente de acuerdo. Tal vez, déjame buscarlo, a ver si puedo decirlo de un modo distinto. Una transformación de la escala que está planteada, llevar las MIPES a pymes y a medianas, una transformación que exige explorar nuevos modelos de negocio, ¿verdad? Una transformación que exige acoplar las tecnologías emergentes que están cambiando las cadenas de valor a la industria de calzado. Es un esfuerzo, como bien dijo Sergio, bastante de largo aliento y de largo plazo. Y en todos esos esfuerzos tiene que haber una
un marco de referencia, ¿no? Un marco de referencia que haga posible que todos los actores interesados puedan generar la sinergia para que pueda darse esa transformación. En algunos, por ejemplo, aquí en España, esa sinergia viene de los gobiernos regionales, por ejemplo, o viene de la Unión Europea, creando mecanismos como el RIS-3, como el Mission Oriented Research, como investigaciones basadas en Action Research. O sea, hay una gran cantidad de experimentos, de prácticas, de procesos que tienen que acompañar a la acción de campo. Porque esos modelos de acción, esos modelos de referencia, van a estar generando continuamente datos, información y conocimiento que van a soportar la toma de decisiones para que sea cada vez más efectivo y más impactante la acción política y también la acción tecnológica. No sé si ahora queda más claro o igual sigue. Yo ya lo tengo un poco más claro y efectivamente yo creo que el llamado a dar ese marco general, ¿no? Y un poco más orientativo es el ITP, definitivamente en el sentido de, por ejemplo, ¿no? Estamos el concepto de complejidad de servicios, el concepto estamos a punto de sacar el fondo MIPYME Emprendedor con instrumentos para los CITES para hacer refuerzos presupuestales para acciones de extensionismo y refuerzos presupuestales para proyectos de innovación o de investigación, ¿no? Entonces, esa diferencia, ¿no?, entre la intervención más de innovación, de desarrollo de prototipos, para atender a justamente las problemáticas de las cadenas, versus la acción más de servicio, de asistencia técnica, ¿no?, para ir al campo y brindar y ampliar la cobertura. Este tipo de marco de distancias, ¿no?, distintos tipos de intervención, más por ejemplo lo que decías también, el introducir el concepto de orientación por misión, ¿no?, y todo eso, creo que ese marco sí lo tenemos que promover y poner en blanco y negro desde el ITP. Pero obviamente quien está a cargo de ya completar los cuadritos, ¿no?, y llevarlo a la realidad, es el CITE, ¿no? Cada CITE y cada cadena, ¿no? O cada red de CITES, digamos, subred. También es claro que este marco no es que nosotros lo definamos de la nada, ¿no? No puede ser así, tiene que ser más bien una realimentación de la experiencia de los CITES y de un poco de la tendencia en política de innovación, en fomento de la innovación, que estamos también recogiendo para establecerlo, ¿no? No podría ser de otra manera, ¿no? Acá, ¿no? Y ahí es donde a veces también hay algunos desencuentros, ¿no?, incomprensiones, ¿no? Y creo que, claro, los CITES tienden a querer que todo sea más fácil para ellos y para autonomía total. Y sí, puede ser, pero el tema es que no todos tienen el mismo nivel también, entonces hay que a veces orientar y cuando encajamos esos marcos, a veces son bien orientadores para unos, pero para otros que están un poquito a mayor velocidad, son más restrictivos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un permanente tira y afloja y creo que eso va a seguir así mientras exista este formato, ¿no?, de institución. Pero bueno, entonces yo sí creo que es el ITP el que tiene que desarrollar estas herramientas de la mano de los CITES. Hay que escucharlos siempre, ¿no? Seguro quisieran que los escuchemos más, y sí está bien, eso siempre, como digo, es un permanente tira y afloja, pero yo creo que al final las cosas, o sea, vamos avanzando, ¿no? Más allá de que hay algunas cosas que todavía tienen que solucionarse en la relación, ¿no? Y también es claro, y lo dije hace un ratito, que hay CITES que están más avanzados porque tienen mayores capacidades, son más grandes, son más antiguos, tienen un rol distinto ya, ¿no? O sea, un liderazgo distinto en las cadenas, ¿no? Entonces estos también pues son llamados a definir, ¿no?, de alguna manera la utilización de esas herramientas y ese marco en función de lo que dice la realidad de la cadena y las necesidades de la cadena, ¿no? Entonces yo también tengo mucha claridad de que hay que escuchar mucho y hay que apoyar también mucho a estos CITES más grandes, porque son los que definen el camino un poco, ¿no? Sin tratar tampoco de cortarle las alas a los pequeños que están creciendo y que han mostrado también un dinamismo importante, ¿no? Entonces, es toda también hay un modelo organizacional de la red que todavía está pendiente de desarrollar, eso es cierto también, ¿no? De fomentar más la articulación de la red, no generar los liderazgos más que generar, digamos, resaltarlos, posicionarlos, ¿no? Pero bueno, ya ese es un tema que también se tiene que ir trabajando más a fondo.
Gracias, Sergio. Bueno, a eso me refería. Si me permites complementar a Sergio, es correcto lo que menciona del ITP, es el que tiene que marcar la iniciativa y todo ese tema, pero también nosotros, por ejemplo, es una particularidad de la región de Libertad que tenemos, aparte de los dos proyectos de innovación, tenemos la Agencia Regional de Desarrollo que está trabajando bajo la modalidad del RIS-3, ¿no? Entonces, eso también nos da como una... Y todas las instituciones que estamos dentro del ecosistema también están trabajando sobre ese tema, ¿no? Entonces, por ahí también te da una normativa y un indicador de los procesos que se van a seguir acá en la región. Gracias, Miguel. Carlos, yo quería complementar una idea, por lo menos yo como lo he entendido. O sea, tu pregunta va a cómo asegurar, ¿no? Cómo asegurar ese proceso de implementación a lo largo de los próximos años. Y bueno, primero hay etapas o ejercicios que hay que hacer, ¿no? Como discutir nuevamente el modelo, replantearse y replantearse, romper algunos paradigmas, ¿no? Pues, y en base a eso, después tomar decisiones, ¿no? Hay paradigmas como que a veces no se puede trabajar. Lo digo paradigmas para algunas secciones o elementos del sistema de ITP, ¿no? De la organización de ITP, ¿no? Como que no podemos trabajar con emprendedores, no podemos trabajar con informales, o hay que priorizar la meta del POI. Entonces, hay diversos enfoques que realmente no se terminan de alinear. Entonces, hay unos ejercicios que hay que hacer, yo creo, iniciales para asentar el modelo y hacerlo de común apropiación, ¿no? Todos tienen que tener. Obviamente, una vez que aceptas ese modelo, ves las limitaciones que tienes para implementarlo, ¿no? Y ahí ya empiezan los retos, ¿no? Como los cambios normativos o la consecución de presupuestos adicionales para atacar distintos segmentos, ¿no? Pero tiene que estar claro que, por el ejemplo de los informales, por decirte, ¿no? Hay que atenderlos, ¿no? Y hay que buscar el presupuesto para atenderlos, que eso es distinto, pero hay que atenderlos, ¿no? Y en la medida que haya costos unidos que lo permitan, podremos hacerlo, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de ejercicios creo que, y no es solo a nivel de directores, sino a nivel de mandos medios en todas las oficinas y direcciones, ¿no? Porque creo que ese tipo de modelo creo que no es todavía masticado por todos, ¿no? Y después, yo creo que hay que definir estadios, ¿no? Como lo dijo Sergio, hay sitios que están más desarrollados y hay sitios que crecen más rápido también. Entonces, para algunos aspectos, yo creo que sí hay que segmentar y dar condiciones distintas, ¿no? Hay sitios más elementales o más incipientes que necesitan un nivel de apoyo en desarrollo organizacional, en generación de sistemas de gestión, mucho más intensivo, ¿no? Y entonces, segmentarlas, así como nosotros hablábamos en la mañana de segmentar las necesidades de nuestro público, hay que segmentar las necesidades de los sitios, ¿no? Que no son iguales. Entonces, en la medida que sea posible, incluso los sitios más grandes tienen que aportar a alimentar las necesidades de los sitios más incipientes, ¿no? No es el caso de esta cadena, me parece que han crecido mucho más rápido comparándolo a otras cadenas, ¿no? Donde hay casos más relegados, me parece, pero en nuestro caso es muy parejo. Pero igual, o sea, hay incluso la visión de servicios compartidos, la visión de que los servicios más tradicionales de un sitio más consolidado tienen que dejarse en manos de los sitios más incipientes, por ejemplo, ¿no? Eso es un transferir oferta, ¿no? Y para poder enfocarse en nuevos servicios. Entonces, creo que de alguna manera definieron alguna estructura matricial y algún estadio, niveles de estadio en los que se puede intervenir de diversas formas, ¿no? Y en diversos... El estadio no es único, no es solamente que hay 3 grupos de sitios, sino que para cierto aspecto hay 3 grupos, para otro aspecto de repente a nivel de relacionamiento con gobiernos regionales, por ejemplo, hay otros sitios que están en un estadio mucho más elevado, como por el caso de Miguel, por ejemplo, ¿no? Que probablemente es uno de los sitios que tienen más relaciones con los gobiernos regionales de toda la red, ¿no? Entonces, hay una matriz ahí que construir, creo, y identificar
cómo se atienden en cada una de estas cuadrículas y estos segmentos y quiénes son los que van a intervenir, ¿no? Que no solamente es el ITP, yo creo que los otros sitios también pueden aportar ahí. Yo creo que es una forma de planificar y obviamente estos estadios tienen que tener plazos, ¿no? Y objetivos claros, ¿no? O sea, pasado un tiempo no puede pasar, por dar un ejemplo concreto, que un sitio no tenga un sistema de gestión integrado, ¿no? Incluso los más grandes, como nosotros, todavía no lo tenemos definido en todas las áreas. Entonces, eso tiene que ser un objetivo y se tiene que alcanzar en algún momento determinado, ¿no? Y después ya de enfocarte en otros tipos de problemas. Y así hay una serie de características que debe alcanzar o sumar un sitio para poder ir quemando etapas, ¿no? Entonces, ya te sales de ese segmento y pasas al siguiente. Y vas progresando, vas evolucionando, ¿no? Creo que esa es la medida, ¿no? Más o menos así lo interpreto yo. Gracias, gracias, Iván. Y digamos que eso nos lleva a la última pregunta, o cuestión, o consideración, que ya ha sido planteada antes por Sergio cuando hablaba de cuáles son los alcances o qué modelo queremos de extensionismo tecnológico. Y posiblemente ya habrá que hablar de en esa oportunidad, porque una de las ventajas que tiene la elaboración de un plan estratégico es que crea un espacio natural para la revisión, para la reflexión, para la ambición y para pensar en nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Y cuando Iván, por ejemplo, nos dice que hay empresas que están a un nivel que no es el uso de la tecnología, sino más bien el uso de gestión, de estrategias de venta, ¿verdad? Mientras que hay otros sectores que están muy avanzados y que el CITE es un instrumento para trabajar con distintos niveles. Entonces, evidentemente, como ya lo mostró Sergio en su presentación, hay distintos instrumentos para llevar eso a cabo. Lo importante es que en ese proceso de planificación se pueda identificar, digamos, para cada sitio, para cada región, como plantea Iván, las estrategias más adecuadas, dependiendo del tipo de desarrollo de la cadena de valor a la que atiende. Y nuevamente, ese esfuerzo de repensar el extensionismo tecnológico, como dije antes, un extensionismo a la peruana, es un esfuerzo que tiene que hacerse en el corto, mediano y largo plazo. Es continuo porque el sistema va cambiando y con cada cambio hay que hacer ajustes, hay que acoplarse a las nuevas realidades. Y en ese contexto, realmente más que una pregunta, es una expectativa, ¿no? De que este proceso que estamos haciendo, I2B, INESCOP, conduzca a profundizar en ese nivel, el nivel del pensamiento estratégico, el nivel de la acción estratégica y el nivel de modelos para acompañar el uno y el otro. El pensamiento estratégico y la acción. Datos, información y todo eso para llevar a cabo las decisiones más adecuadas. Y en este contexto, yo le preguntaría entonces a Sergio, ¿cuál debe ser el mecanismo inducido del ITP para que esos modelos alimenten el pensamiento estratégico de todos los CITES, al mismo tiempo alimenten la capacidad de decisiones del Estado en las áreas que son más acordes con la transformación que requiere, en este caso, la cadena de valor de cuero y calzado.
¿cuáles son los mecanismos, dices? Mecanismos, antes hablaste de que sí, que es un trabajo que se está haciendo, que se va a seguir haciendo y que va a ser cada vez más importante. Es una misión del ITP. Yo creo que digamos que esa misión en este proceso actual de estos 3 años, si estos 3 años son del relanzamiento, pues decirlo así, no es una palabra más adecuada, pero igual pensando, de los CITES de Corea Calzado, ¿verdad? ¿Cómo se van a implementar los distintos mecanismos, las cosas que planteaba Iván, para que ese relanzamiento realmente produzca los cambios que se quieren producir en el sector, las acciones que se deben producir y los cambios en las empresas que se deben producir? ¿Cómo se van a implementar los mecanismos? Mira, yo desde el ITP lo que tenemos claro es que tenemos que dotar a los CITES de recursos primero, ¿no? De recursos mayores, acceso más fácil a recursos, sobre todo para ampliar la intervención, digamos, más básica, pero también para desarrollar líneas de investigación, ¿no? De innovación, digamos, más de largo plazo. Tenemos que también dotarles de procedimientos mucho más ágiles para digamos, en tanto este modelo de gestión centralizada siga, tenemos que tener procedimientos más ágiles, más homogéneos, ¿no? Más predecibles, más que homogéneos, ¿no? Más predecibles. Y eso también implica pues mucho cambio institucional, ¿no? Ahora, en algún momento, o sea, hay distintos enfoques, ¿no? Todavía eso es algo que tenemos que resolver, porque en algún momento se propuso la posibilidad de centralizar la administración de los CITES hacia nodos, ¿no? O a los CITES cabecera, como se les llamaba, ¿no? Y que sean los CITES cabecera los que administren a la vez a los demás CITES de su subred, ¿no? Similares. Y de esta manera se desconcentraba un poco la administración y se especializaba también, ¿no? Yo sí creo que, más que esa propuesta en sí, yo sí creo en una gestión donde los encargados de administración, de cooperación, ¿no? de presupuesto, todos tengan también un conocimiento de la línea, digamos, ¿no? Del sector, de la especialidad, porque así comprenden mucho mejor qué es lo que se pide, qué es lo que no se pide y por qué se pide, ¿no? Entonces, y en las instituciones modernas es así, ¿no? O sea, cuando ya se va rotando, ¿no? O sea, la gente que estaba en un trabajo funcional técnico puede pasar a hacer un trabajo administrativo por un tiempo y después regresar, ¿no? O sea, de esta manera se vincula la especialidad, o sea, se genera especialidad en también los administrativos, ¿no? Y una forma de hacerlo es hacer esto que te digo, ¿no? Descentralizar la administración hacia los CITES más grandes. Eso no está descartado, digamos, es una posibilidad, ¿no? La otra posibilidad es que el modelo de gestión cambie hacia algo más privatizado, ¿no? Es decir, ya crear, digamos, realmente una suerte de que todo funcione bajo un marco de convenio de desempeño donde se pague por resultados, ¿no? Y que el CITE tenga la libertad de actuar, ¿no? Administrar sus recursos y actuar, ¿no? Y básicamente rendir resultados y en función de eso financiar, ¿no? Que el ITP sea un financiador básicamente y obviamente un orientador estratégico, ¿no? Eso lo veo más lejano, ¿no? Eso es un segundo paso quizá, ¿no? Hacia eso vamos a tender. Pero quizá lo primero podría ser algo más cercano, que tampoco es fácil, ¿no? Pero sí, digamos, ese esfuerzo de cambiar el modelo de gestión hacia algo más ágil y más especializado, creo que eso es algo que tenemos que hacer como ITP para un poco dotarle a los CITES de esta flexibilidad, ¿no? Bueno, hablé de recursos, hablé de modelo de gestión, hablé también, bueno, hablaré de qué más, o sea, porque al final los CITES son los que están en el campo, son los que conocen su sector, entonces, más allá de eso, yo creo que ¿qué podemos darles, no? O sea, tendríamos que darle la orientación estratégica, sí, ¿no? ¿Cuál es el marco? Se supone que hay que buscar tener como siempre digo, ¿no? Una significancia a nivel macro, ¿no? Entonces, por eso la red ha crecido tanto, no por el modelo en sí mismo, no por los CITES en sí mismos, sino porque queremos que realmente el impacto en la productividad del país se incremente con esto, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy ambiciosos en esto, entonces tenemos que meterle también a los CITES el chip de la ambición, ¿no? Esto tiene que tener impacto, ¿no? Tenemos que cambiar la vida de las empresas,
¿no? Rápidamente, lo más rápido posible, y eso implica una acción muy rápida, ¿no? Entonces, una acción casi empresarial, digamos, ¿no? En el sentido de la velocidad. Entonces, todo ese cambio también es algo que hay que hacer, ¿no? Hay que ir haciendo. Hay algunos que ya lo tienen mucho más claro, otros que lo van haciendo, otros que no están hechos para eso, pero bueno, esa velocidad es algo que también es parte de la cultura organizacional, y creo que eso también hay que ir construyendo, ¿no? Eso también el ITP tiene que empujarlo, digamos, transversalmente, porque es cierto que hay algunos que ya lo tienen, que ya lo tenían, ¿no? Otros que lo tenían a medias, parcialmente, entonces es un poco homogenizar eso. ¿De qué más? Tenemos que, pues, la parte normativa, ¿no? Todo el modelo normativo del ITP también tiene que ser mucho más claro, ¿no? Las funciones de las líneas de apoyo, de las direcciones de apoyo, todo eso también tiene que estar mejor definido. Eso también sería bueno. Estamos trabajando, esperamos que podamos hacer un nuevo ROF en el corto plazo. Y así, ¿no? O sea, yo diría que esos son los principales aportes, ¿no? Porque al final la misión, ¿no? Va a ser dada por la cadena, ¿no? Por el sitio sectorial, digamos. ¿Cuál es la orientación por misión? La misión tiene que ser dada por ellos, no por el ITP, ¿no? Entonces, eso te podría decir ahorita. Bueno, gracias, Sergio. Yo bueno, esos eran los temas que quería cubrir hoy, que queríamos cubrir hoy en esta sesión de trabajo contigo. Creo que va a ser útil porque digamos que estamos justamente en la etapa de formulación de cuáles deben ser los objetivos y cuáles deben ser las líneas de actuación. Y algunas de esas líneas de actuación van a requerir recursos que en este momento no existen porque se pueden crear, como bien has dicho, ¿no? Y esperamos que cuando esos objetivos estén claros y estén definidas las líneas de actuación, igual podamos tener otra reunión ya más concreta para ir aterrizando estas cosas. Sí, genial. Bueno, yo creo que al final el alcance y el producto final, digamos, de la consultoría va a ser el plan estratégico, ¿no? Es así, y eso implica pues una orientación de objetivos estratégicos y tal, llega hasta indicadores también, ¿es así? Sí, indicadores, monitoreo, no, todo. Ya, excelente. Más bien, sin cometer una infidencia, estamos con una serie de talleres con los CITES. Creo que si hay una coordinación apropiada, podrían participar parte de las líneas del ITP, porque muchos de ellos tienen que ver con la elaboración de los planes operativos o completar las líneas estratégicas de cada CITE. Y de hecho sería interesante, pues, no sé, que la dirección de estrategia participe o alguna de las direcciones de línea, porque es un proceso en el cual ellos se vinculan más con las necesidades específicas de los CITES y van entendiendo un poquito más cómo ellos se enfrentan a sus mercados, ¿no? Ya, bacán. Pásenme a mí, a través mío, yo lo voy a complementar a la dirección de estrategia, ¿no? Para que participen. Entonces, pásenme los cronogramas, los talleres, o cómo quieren manejarlo, me avisan y los incorporamos. Estupendo. Pues bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo tengo que dejarlos ya porque tengo un par de llamadas antes de una reunión de las 12. Así que muchas gracias y disculpen otra vez todo el desorden con los horarios, pero como les digo, siempre a veces mi agenda es así, ¿no? Entonces, sí. Espero ver entonces el producto final. Yo creo que este ejercicio es, como les dije al comienzo, el único que ha incorporado con más digamos, fuerza al ITP, ¿no? Como dirección ejecutiva y en general como orientador estratégico de la red, porque los demás no han tenido esto, o han tenido menos, digamos, intenso, y eso yo creo que este es un valor de este proyecto en particular. Gracias a todos. Nos vemos. Aquí. No se puede hacer estrategia sin la dirección del ITP. Pequeño detalle, exacto. Chao. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias a Iván, a todos los directores. Gracias, Carlos. Todos. Chao. Gracias, Fran. Muchas gracias, Sergio. Gracias.